Estás escuchando el episodio 8 de Fuera del Algoritmo, un podcast de literatura, series y cine curado según nuestro criterio. Mi nombre es Arián Díaz. Yo soy Celeste Murillo. Y si querés escuchar los episodios anteriores o repasar los podés encontrar todos en el semanario de Ideas de Izquierda, que se publica los domingos en www.laizquierdadiario.com. Bueno, conocemos bastante sobre el Me Too, que es este hashtag que se viralizó en Twitter cuando una actriz, Alyssa Milano, ahora no es tan conocida, pero se hizo conocida por una sitcom de los 90 que se llamaba Who's the Boss, alentó a las mujeres a que cuenten situaciones de acoso, porque ella lo que quería demostrar es que no era una cosa excepcional, sino que era mucho más común de lo que se pensaba. De hecho, es una de las ideas que se instaló bastante después de este hashtag. En octubre de 2017... se conocieron varias denuncias de acoso y abuso contra un productor de Hollywood que era muy poderoso, y él es porque ya no lo es, digamos, que se llama Harvey Weinstein. El resto es historia porque ya casi en cualquier lugar del mundo, hoy 2019, se sabe más o menos de qué va el Me Too. Esta especie de movimiento en las redes sociales, se podría decir. Y que tuvo traducción en varios idiomas. Sí, traducción en un montón de lugares, sí, se usa también como metáfora, como idea, o sea, está muy presente hoy. Esta especie de movimiento de hashtag tuvo consecuencias que podríamos decir positivas. Entre las más importantes es esto de la desnaturalización del acoso y en general de diferentes grados de violencia contra las mujeres, que igual también tiene ese impacto y esa fuerza porque se da en un contexto, en un mundo donde ya unos años antes había estado lo que se conoce como el precedente argentino de Ni Una Menos, que para nosotras que vivimos acá a lo mejor vemos menos el impacto, pero que en el resto del mundo es enorme. O sea, la movilización de 2015, el 3 de junio, en Argentina, es un ejemplo que retoman, o por lo menos como una idea, como una inspiración, que se retoma en un montón de lugares, incluso en Hollywood también. Además, por su lugar en la sociedad, o sea, estas actrices que son recontra famosas, hacen que sus denuncias tengan un impacto mucho más grande, lleguen a muchos más lugares que una denuncia que puede hacer cualquier mujer. Incluso llegó a lugares insospechados, como por ejemplo, entre las huelgas que se hicieron en Estados Unidos en las cadenas de comida rápida o en los restaurantes, que es el movimiento por el salario mínimo de los $15, una de las demandas que, en uno de los días que se hizo huelga, una de las demandas que se incluyó fue en contra del acoso sexual de los supervisores, de los jefes que hacían las trabajadoras de McDonald's. Y también el año pasado, si no me equivoco, las trabajadoras, las empleadas de Google también, en un paro que hicieron medio simbólico, una de las demandas que incluían era también el rechazo al acoso. Sobre todo lo que señalaban ellas es aprovechando diferencias, relaciones de poder, de las cuales en general eso le pasa a cualquier mujer que trabaja en una escuela, en una fábrica, en un hospital, en una oficina, se aprovecha un tipo que tiene más poder que vos. Claro, de hecho, estos son como dos ejemplos. Es McDonald's, que es el trabajo más precarizado, y Google, que se supone que es un re buen laburo. Claro, y los dos lugares marcaron el mismo problema. Después hay otras ideas que yo le pongo entre comillas no positivas. Obviamente, o sea, más bien lo que generaron es mucho debate. Uno es esto de que no es un movimiento, y que es algo que señalaron muy bien las actrices argentinas cuando el año pasado acompañaron la denuncia de Telma Fardín, cuando les pusieron acá en los medios el Me Too argentino, y ellas dijeron, momentito, nosotras somos parte del movimiento de mujeres de Argentina, que es un movimiento social y un movimiento político, y me parece que es algo muy importante para destacar, porque el Me Too también, el problema que tuvo es que explotó, tuvo muchísimo impacto, pero también al no ser un movimiento, por ejemplo, que se acompaña en las calles con movilizaciones u otro tipo de debates, es como institucionalizado muy rápido. De hecho, ese movimiento se transformó en una ONG, por ejemplo, que es una que se llama Time's Up, que tiene un objetivo noble, se podría decir, porque es juntar plata para mujeres que no tienen plata para pagar un abogado y hacer denuncias. Y la otra gran, digamos, consecuencia institucionalizada fue que en menos de un año todo se redujo más o menos a votar al Partido Demócrata, que supuestamente serían mejores para las mujeres. Obviamente es una discusión más compleja, pero como que fue por ahí. Otro gran debate que tuvo, que abrió el Me Too, es este problema de, entonces, cómo tienen que ser las relaciones sexuales, sexoafectivas, interpersonales en esta sociedad. Por ejemplo, surgió un sector de actrices e intelectuales francesas que hicieron una declaración. Claro, la declaración de Cannes. Digamos. La declaración de Cannes, claro, el debate se conoció después como era el debate Hollywood versus Cannes. Claro. Pero que tenía cosas muy interesantes, por ejemplo, el problema de no crear nuevos tabúes, de
difundir una idea medio puritana de la sexualidad de las mujeres, que son todos debates muy interesantes. Obviamente también las actrices francesas en el medio de ese debate dijeron un montón de barbaridades, igual que las de Hollywood, digamos. Pero bueno, ¿qué pasó en los años que siguieron? Ustedes dirán, bueno, cambió todo, cambio radical en Hollywood, por lo menos porque es como una burbuja. La verdad es que no cambiaron mucho las cosas. Hollywood sigue siendo el lugar donde las mujeres son desiguales. Obviamente es una desigualdad más arriba, ¿no? Las discusiones son entre un tipo cobra $2 millones y ella cobra $1 millón. $1,5 millones. Claro. Pero bueno, es una desigualdad que las actrices, ahora más en soledad, muchas de ellas siguen denunciando. Las relaciones de poder, además, sobre todo, es lo que más se mantuvo, digamos, no porque no sea cuestionado, sino porque es lo que, digamos, sostiene más o menos la industria y es lo que le da forma, que son las personas que hacen las películas. No tanto la imagen de las mujeres en las películas, que a lo mejor se nota un poco más. Por ejemplo, el sitio que se llama Women in Hollywood, que tiene un montón de estadísticas sobre las películas, dice que de las 100 películas que más recaudaron, solamente 4 fueron dirigidas por escritoras, solamente 15 fueron escritas por mujeres, 18 nada más tuvieron productoras y solamente 14 las editó una mujer. De 100 películas, o sea, claro, que no hubo ningún cambio muy radical. No hay nada que pase el 20%, digamos. Nada. Y es cierto esto que decíamos, la imagen de las mujeres sí cambió, o sea, como que no es igual a lo que era hace algunos años, pero eso en general tiene mucho más que ver, o el mérito está del otro lado de la pantalla, está porque las mujeres se movilizan, porque hay debates, porque hay una generación nueva, y Hollywood también está medio luchando para no quedarse completamente anacrónico y tiene que como hablarle de cosas nuevas a la gente que va a ver sus películas. Igual siguen como mandando los estereotipos y más bien las producciones culturales críticas que aportan al debate, digamos, no solamente como que, entre comillas, lo reflejan o dan cuenta de eso, son más bien marginales. O sea, la industria en general sigue trabajando más o menos con la misma materia prima. Es cierto que cada vez menos películas reproducen situaciones de violencia, por ejemplo, en tono burlón o de forma crítica, es como que se trata de meter una visión que trate de discutir, y obviamente hay un elemento que se repite mucho y que tiñe la mayoría de las producciones, que es la corrección política. ¿Qué es? Es esta idea de que hay que decir, o sea, hay que decir lo correcto, no importa si vamos a discutir los problemas, no importa si el que la produce se lo está creyendo, hay que decir lo que está bien para que no se arme lío, para que no te critiquen la película, y eso es lo que a veces obstruye un poco el debate. Claro, porque no está mucho en discusión si uno lo piensa o no, sino que que no sea lo correcto, claro. Pero hay algunas producciones que probaron otras cosas con el Me Too, o que vaya uno a saber por qué, a lo mejor es, no sé, porque los guionistas y las guionistas de esa serie les parecía que es otra cosa, aprovecharon y tienen más debate. Una es una sitcom que se llama Brooklyn Nine-Nine, Brooklyn 99, que es una sitcom ambientada en una comisaría yankee, que les pido que no apaguen el podcast porque no voy a hablar a favor de la policía, solamente... ¿Es de extraterrestres? Porque hay policías. Sí, bueno, o sea, tiene esa cosa. Aparte, las series yankees tienen mucho esto de que en la tele suele suceder lo que ellos querrían que pase, en la sociedad no pasa, pero bueno, hacemos una serie y hacemos de cuenta que existe. Sí. Es un poco así. Tiene un montón de lugares comunes de una serie de policías. Aparte es medio como una comedia. Lo que tiene muy interesante es esto de que como tiene mucha actualidad, se le meten problemas todo el tiempo políticos, discuten muchas cosas sociales, no siempre dicen cosas ni progresistas ni nada por el estilo, pero está buena. Hay un episodio que se llama Él dijo, ella dijo, que en inglés es una forma muy común de referirse a algo que no se puede saber cómo ocurrió, porque existen las dos versiones y es lo mismo, o sea, existe la versión de él y la versión de ella. Claro, no hay testigos, así que es creerle a uno o al otro. Es creerle a uno o al otro. En este caso es una acusación de una agresión sexual. ¿Y cómo se mete el Me Too ahí? El acusado primero es alguien que se jacta de que no es machista, de que a él no lo van a venir a acusar porque él siempre apoyó a las mujeres. Lo que está bueno es que la imagen es muy burlona, o sea que es la forma en la que las comedias nos dicen guiño, guiño, o sea, lo estoy criticando, y eso es bastante claro. Es como esos que dicen, tengo una amiga mujer, tengo una amiga Claro, negra. O sea, lo dejan medio en ridículo al tipo este. Y después hay una discusión entre los detectives de esta comisaría, o sea, los que van a investigar los casos, y una de las chicas dice, bueno, yo ya sé cómo va a terminar esto, así como en un tono súper escéptico, y se empiezan como a quejar de lo que pasa, que es como una forma también de criticar, por ejemplo, la revictimización de las mujeres, no solo en la policía, sino también en la justicia. Hay otro elemento que no es muy común cuando se tocan estos temas en la televisión, que es que la mujer que acusa a un colega, es un tipo que laburaba con ella,
la empresa la tienta para que se calle, para que guarde silencio, para no dañar la imagen. Y ahí entra en juego esto de la desigualdad. ¿Por qué? Porque para él, por ejemplo, un castigo económico no representaría ningún problema, pero para ella sí. Entonces se transforma en un arma de silenciamiento. Obviamente hay dobles estándares, se ve mucho lo de la sospecha en las denuncias, la palabra de la chica que está acusando siempre está puesta en tela de juicio. Y tiene algo muy raro en las comedias, que se las voy a spoiler porque igual es un episodio de una sitcom, es que termina mal. Uh-huh. Y eso está bueno porque deja como un debate abierto que cuando termina el episodio es como que queda algo, bueno, acá hay algo para charlar. ¿Por qué digo que termina mal? La chica que denuncia termina renunciando al trabajo. ¿Por qué? Porque aunque ella va a ganar, digamos, la demanda, es como que después tiene que soportar la humillación pública, o sea, no solo de lo que le pasa, sino que además tener que ver a toda la gente que trabajaba con ellos dos. Y a él lo acusan de esta agresión sexual, no sabemos qué pasa finalmente con el caso, pero nos da la sensación y nos transmite todo el tiempo de que las cosas no, o sea, que el problema de fondo no cambió. Y obviamente hay como toda una cosa medio idealista de las policías mujeres que la quieren ayudar a esta chica, que medio te das cuenta que no queda en la nada, o sea, que se desvanece bastante. Y eso me parece interesante, sobre todo para un capítulo que, les repito, es una sitcom, dura media hora y todo eso lo hacen en los 20 y pico de minutos que dura el episodio. Después hay una serie que a mí me encanta, que se llama The Good Fight, que es un spin-off de The Good Wife, que en realidad era una serie que me encantaba, que ya se terminó. Claro, de la buena esposa a la buena pelea. A la buena pelea. Claro, porque ahí hicieron una transición. Esta serie, si la pueden ver, está en un montón de lugares online, se consigue en cualquier parte. Es como un atracón de feminismo liberal disfrazado de drama legal. Es como toda gente... Es increíble ese estudio de abogados. Son todos progres, todos demócratas. O sea, obviamente, o sea, la única blanca que aceptan en el estudio de abogados, que son todos afroamericanos, es Diane, que viene de The Good Wife, que es una abogada blanca. Pero bueno, o sea, imagínense, o sea, el lugar que tiene esta persona, la importancia que tiene, que es la única blanca que ellos aceptan por lo que representa. El episodio donde hablan, digamos, en realidad en esta serie se mete bastante, sobre todo en la última temporada, porque fue justo un poquito antes, fueron algunos episodios, otros después, estuvo muy en el momento del Me Too. El episodio que se llama Día 478 habla de algo muy incómodo en el feminismo, que de hecho genera divisiones y todavía hay muchos debates, que es sobre los scratches o más precisamente sobre los linchamientos mediáticos. En este episodio el caso es sobre una página que un día aparece online que se llama algo así como ¿Cómo evitar a estos imbéciles? Que se llama Evitar a estos imbéciles, y es una lista de denuncias donde está el nombre del tipo que acusan, pero son todas denuncias anónimas. Y además está todo mezclado. Hay denuncias de cosas muy graves y hay denuncias, por ejemplo, de alguien que te dijo un piropo en la calle y te molestó. Claro. Que obviamente estás en todo tu derecho, pero bueno, queda ahí todo mezclado como una bolsa. El caso es ese. Ahí hay varias cosas interesantes, sobre todo se da mucho esta discusión de cómo relacionarse en una sociedad donde la mitad es oprimida. Obviamente no están estos términos, pero hay muchas discusiones generacionales, sobre todo entre, por ejemplo, esta abogada Diane, que es como la heroína de la serie, porque ella es casi perfecta, es feminista, es progresista, todo bárbaro. Pero, por ejemplo, vienen las abogadas jóvenes que están muy de acuerdo con esta idea de tener una página. Claro, del escrachismo. Del escrachismo y que se marque, porque ellas lo que quieren es evitar cruzarse con esas personas. Y ella, por ejemplo, que tiene como una tradición, digamos, de feminismo de la segunda ola, más bien les dice, lo que tenemos que hacer es discutir el problema. Las dos visiones son problemáticas, cada uno con lo suyo, pero también lo que está bueno de este cuestionamiento al feminismo liberal, se podría decir, es que muestra un debate que está muy vigente ahora en el movimiento de mujeres, que sobre todo por sobre todo por el universal de mujer que dejó en su momento la segunda ola, que tiene poco que ver hoy con una generación, sobre todo en Estados Unidos, que es donde está esta serie, que es mucho más, o sea, las mujeres ya saben que el ideal no es el de la mujer blanca de clase media heterosexual, sino que ahí participan un montón de problemas como los problemas de discriminación racial, la desigualdad económica, todo eso se ve muy bien en este episodio. Pero hay otra sitcom que es la que me parece que pudo captar en un diálogo, o sea, ni siquiera es un episodio, es simplemente un diálogo que se llama, la sitcom se llama One Day at a Time, que sería como un día a la vez, cada día a la vez, sí. Algo así. Y el capítulo se llama Outside, afuera. Que la historia que tiene un poco ese episodio es que hay dos chicas que no quieren salir de su casa y se la pasan mirando películas, jugando a los jueguitos, y empieza toda una discusión de por qué ellas no salen. Ahí
hay un debate entre las mujeres de la familia y el único varón de esa familia, que es un adolescente que debe tener 13, 14 años, es chiquito, sobre el consentimiento, sobre el patriarcado, sobre la masculinidad. De nuevo, todo en un diálogo, en una sitcom. Se ven muy bien las brechas generacionales, obviamente las diferencias de género sobre cómo vemos las cosas, la corrección política y sobre todo lo que hay es mucho desconcierto en este diálogo que no se sabe bien cómo se va a resolver. La acción más o menos es, la madre descubre algo en las redes sociales de este hijo varón adolescente, que es una foto de él tocándole una teta a una chica con la que él sale y él se está jactando, ¿no? O sea, una foto con él con cara de canchero. Esto dispara toda una discusión sobre la cosificación y sobre cómo se construye la masculinidad de ese varón joven, que además es una familia donde no hay otros hombres, hay como un amigo de la familia, el padre no pinta mucho, está bastante ausente, así que la encargada de reproducir el patriarcado, que además no le molesta para nada, sin ponerse colorada, es la abuela de este chico al que ella todo el tiempo le dice papito, así lo llama, imagínense. Ella le dice todo el tiempo, es una familia que es como cubano-americana. Claro, la abuela sería algo así como una cubana gusana exiliada. Sí, ahí. ella es bastante gusana. Esa brecha generacional también se ve muy bien, es muy diferente con la hija, que tampoco es perfecta, tiene muchísimos problemas, pero por lo menos ese no lo tiene, o heredado de su mamá. Pero bueno, esta abuela, medio gusana, a Papito todo el tiempo lo que le dice es, vos tenés que hacer lo que quieras. Si a vos te gusta la chica, la agarrás, listo. Y además le dice, lo que despierta el espanto, ella le dice, cuando una chica te dice que no, en realidad te quiere decir que sí. Entonces dice, eso, como está todas las otras mujeres de la familia están con una cara de horror, no pueden creer. Pero la realidad es que esta abuela, que tiene un montón de problemas, no es un ser excepcionalmente despreciable. No es una señora fascista, ni siquiera es homofóbica, una señora así del barrio, pero ¿por qué molesta? Porque es totalmente incorrecta, abuelita. Claro. Pero no la podés presentar en público. Para nada. Pero la realidad es que ella no está haciendo nada muy diferente a lo que hace la sociedad. Que es que le manda ese mensaje a un varón joven como este chico Alex, como Papito, de que las mujeres son todas tuyas, de que puedes hacer lo que quieras y que cuando una chica te dice que no, capaz que te está queriendo decir que sí. Solamente que, como se hace con palabras cuidadas, muchas veces con corrección política o no discutiendo los problemas, espanta menos que las barbaridades de esta señora que sí, vos la escuchás y decís, no la llevo a ninguna parte. La virtud de la abuelita es que lo dice de una manera tan descarnada que decís, no, bueno, está bien. Te pone el problema en la nariz. Después la mamá intenta un diálogo, que también sería como la otra generación, intenta un diálogo y le dice, vos a las mujeres las tenés que respetar porque son buenas. Que hay un problema también porque, o sea, es como un estereotipo diferente, 50 y 50, cuando en realidad tendría que decir, mirá, las tenés que respetar porque es un ser humano, punto. Claro. Pero ella trata como de pintarle todas las cualidades. Y la última que interviene en la discusión es su hermana, que también es una adolescente, que es lesbiana y que está muy movida por toda la discusión, por ejemplo, de los pronombres. A toda la gente que conoce le pregunta, ¿cómo querés que te diga? Ella, por ejemplo, sale con una chica que se identifica como persona no binaria y que usa el pronombre they, que en inglés sería como algo sin género. Para que vean que el problema de la lengua inclusiva no solamente esta discusión acá y no solamente en castellano, sino que en inglés también. De hecho, hace poco varios diccionarios de Inglaterra aceptaron que en vez de que la abreviatura de Mr. y Mrs. sea MR o MS, pueda ser MX para no indicar ni femenino nada, ni masculino se quiere, y fue aceptado en varios diccionarios, no como sucede por ahora acá con la RAE. Con la RAE. Sí, de hecho en Estados Unidos también ya hace varios años que en los juicios, muchas veces para cuidar la identidad, sobre todo cuando son personas menores de edad, se usa el they también para no, o sea, para que no se sepa si es varón o mujer. Pero bueno, les decía, la hermana de Alex es como que lleva el discurso del consentimiento y la corrección política a un nivel que en la sitcom lo muestran de una forma un poco burlona, pero también muestran un problema real que es medio impracticable, porque ya es como que teatralizan una situación en la que si vos ves a alguien que te cae bien, le tenés que preguntar, hola, vos me caes bien, o sea, ¿podría acercar mi mano a tu mano? O sea, ellas hacen toda una cosa que te parece ridícula, pero lo que muestra muy interesante es que lo contrario es horrible, pero lo tenés tan naturalizado que ni siquiera lo podés poner en palabras, porque si un varón tuviera que explicar cómo se relaciona con una mujer en esta sociedad, seguramente no podría contarlo, pero seguramente lo hace y lo aprendió y ni siquiera sabe porque cómo lo aprendió. Interiorizado, claro. Totalmente. En
El problema de fondo, o sea, esa incomodidad que nos deja esta escena, es que es muy difícil relacionarse sin problemas y en libertad total en una sociedad donde las mujeres siguen siendo oprimidas, cobramos un salario más bajo, todavía hay derechos básicos que son vedados, como el derecho a decidir sobre tu cuerpo. Pero lo que me parece más valioso de estas como irrupciones, que muchas son irresueltas, muchas son recontratorpes, esta, la que me parece la mejor incluso, tiene un montón de torpezas, muchas veces movidas por un nuevo compromiso que tienen con el televidente, que es, sigo siendo actual, seguí viéndome, o sea, seguí comprando este producto, se podría decir, pero igual dejan entrever una sociedad que está en ebullición a tal punto que ni siquiera la televisión lo puede evitar. Lo puede eludir, claro. Y si no, no le vende a nadie. Obvio, o sea, son programas que, nada, quedan ahí. Pero bueno, si pusiéramos algo de esto en el buscador, el algoritmo nos podría sugerir, primero, 150.000 páginas sobre el Me Too, porque creo que se ha dicho todo lo que existe en los últimos años en la historia de la humanidad. A lo mejor nos manda alguna publicidad de viaje a Cuba, porque vieron que Google está en todo. Para nosotros inaccesible. Pero bueno, va a salir no, igual. Es para ustedes. Porque Google como que no sabe la devaluación argentina. No. Y a lo mejor encontramos alguna entrada de Wikipedia sobre corrección política. Sí. Maradona no creo que salga, ¿no? No creo. Bueno, quizás por Cuba. Justo por corrección política, no. Política no. Bueno, pero vamos a tomar un ejemplo de lo políticamente correcto en el arte para hacer este link. En realidad, sobre lo políticamente correcto en una sociedad entera, donde se ve la hipocresía que puede haber por detrás de esta corrección política. Estoy hablando de una película que se llama The Square, El Cuadrado, que es sueca, de 2017, de Ruben Östlund, o como se pronuncia. O como se diga. Claro. La que actúa, que por ahí conocen, es Elizabeth Moss, la del cuento de la criada o la de Mad Men, y fue nominada a Mejor Película Extranjera en ese año, pero bueno, no ganó, ¿no? Quedó como entre las nominadas. Y es una sátira sobre el mundo del arte contemporáneo, que trata de la vida de Christian, que el actor es Claes Bang, un director artístico de un museo de arte contemporáneo, de esos museos bien puestos que hacen galas de lujo con sus amigos o asociados millonarios. Sí, que son todos recontra bohemios, pero después son todos millonarios, claro, eso iba a decir. Que ponen plata, es de ese tipo de museo. Que de hecho está como ambientado en lo que era un castillo que, como la realeza supuestamente se fue de ese país, usaron lo que era el castillo real para hacer el museo. Así que es un lujo total. Y la película va mostrando qué hay detrás de esa sociedad que nos vienen vendiendo, ¿no? Porque estamos hablando de Suecia, uno de estos países nórdicos que nos vienen vendiendo. De que son lo mejor, la igualdad. Que son calmadas, que son igualitarias, que están superadas, que están desestresados y que tienen una especie de fórmula del éxito que... Después también tenemos todas las series, ¿no? Donde después se matan, se odian, ¿no? Son todas caras. Que es como todos odian al vecino, alguien desmembró una persona, claro. Claro. Pero bueno, acá está mostrando como esa imagen que venden al mundo, ¿no? Y decíamos que es una sátira en particular del mundo del arte por las obras del arte contemporáneo de las que habla y por los personajes que se reúnen en esos circuitos. Dice, por ejemplo, mientras que Christian está hablando en una inauguración sobre lo maravilloso, así bien pomposo, lo maravillosa que es una obra, las ideas innovadoras que propone, cómo nos hace sensibilizarnos con los semejantes y no sé qué, están todos los ricachones ahí preguntando cuándo va a llegar la comida, claro. Y ponen unos canapés nada más y se van al humo y lo dejan al tipo hablando solo. Y él como que tiene que decir, no, bueno, pero escúchenme antes de... Y son aparte ricachones, no es que estaban pasando hambre. Claro, gente que fue solamente por los sanguchitos. Claro, fue porque es parte de estar en la sociedad y bueno... Claro, aparte también del prestigio, esa es una cosa que muestra que está buena también, claro. Por qué ellos van a esas galerías. Claro, porque queda bien con los demás. Y aparte es políticamente correcto apoyar el arte. También en general los ricachones, sabemos, lavan impuestos, lavan ¿no? Plata por ahí, con esas donaciones y demás. Las fundaciones más bien vienen por ese lado. Y decía también por las obras, porque también está esta discusión sobre las obras del arte contemporáneo que tienen mucha más labia que obra en sí misma, ¿no? Entonces pasan cosas como que una de las obras que tienen es grava tirada en el piso, básicamente. Claro. O sea, esto sería arte. Y unos cuidadores que hacen, la barren, obviamente, cosa que pasó efectivamente en un museo, está retomado de ahí. Sí, creo que sobre esto fin de fiesta, ¿no? Sobre esa obra claro, que se llama Fin de Fiesta. Y lo interesante es que cuando pasa eso, ellos primero van y dicen, ¿cómo puede ser? ¿Cómo hicieron esto? ¿Qué es arte? No sé qué. Dicen, y bueno, le avisamos al artista y no, bueno, arreglémoslo. ¿Y qué terminan haciendo? Lo arreglan ellos, los mismos cuidadores que lo arruinaron, porque en el fondo todos piensan que eso es tierra en el piso. Claro, o sea, nada más. Tampoco van a pagar el seguro y llamar al artista y todo eso. O sea, ellos tampoco están muy convencidos de lo que venden, digamos, como arte.
El título de la película, de The Square, viene de una obra que están presentando en ese momento, que se llama El Cuadrado, y que efectivamente es eso. Es el cuadrado, sí. Un cuadrado, un perímetro de un cuadrado que está puesto en la vereda del museo, que supuestamente venden como algo así como una utopía en miniatura, ¿no? Es un lugar a donde la gente, que entra parada nada más, podría pararse a reflexionar sobre cómo ser socialmente responsable, cómo preocuparse por los demás, cómo lograr empatizar con sus conciudadanos y así. Eso es lo que... Sobre esto hubo una discusión porque en la película está atribuida esa obra a Lola Arias, una artista argentina que efectivamente existe, y ella en realidad después contó que la habían contactado para hacer ese papel. De hecho iba a haber como un momento donde hablaran con ella, apareciera en Skype, hizo una prueba, pero después quedó en la nada. Ella pensó que quedaba en la nada y después cuando vio la película dijo, epa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me pusieron, sí, mi permiso, bueno, quedó así. No sé si les hizo alguna... Esa idea del cuadrado aparte es muy, o sea, queda muy ridiculizada. Es muy arte, ¿no? Digamos, sí. Bueno, pero al margen de esta discusión sobre el arte contemporáneo, que daría para largo, esa obra, aparte de ser un estereotipo de todas esas obras conceptuales, es también una especie de metáfora de lo que va a pasar después en el resto de la película, porque hay otra situación que se va a desatar a partir de esa obra cuando Christian lo que va a hacer es contratar a una agencia de publicidad para hacerle publicidad. También ahí se ve todo lo políticamente correcto, porque en esta agencia de publicidad trabajan hombres que tienen bebés y que cuidan los bebés, porque en esa sociedad los hombres cuidan a los chicos. Y las patronales son tolerantes y los dejan ir con los hijos a la oficina. Entonces están todas las reuniones de publicidad donde están los pibes llorando, donde no se entiende nada y demás. Pero toda esa sociedad políticamente correcto, que hace todo correcto, cuando piensan efectivamente el video que van a hacer para promocionar la obra, hacen un video que de tan sensible es verdaderamente ofensivo. No se los voy a contar, véanlo en la película, pero es verdaderamente ofensivo con todos los sectores sociales más o menos con los que se cruza, que es lo que sale de toda esa corrección política. ¿Qué es lo que le suele pasar también a muchas empresas que quieren como lavar su imagen o hacer, o sea, ayornarse un poco y suelen meter la pata bastante? Sí, consulten con alguien que no sea tan derecha antes de ponerla, digamos, en el público. Eso genera un escándalo. Bueno, por ahí va una de las tramas de la película. Y de hecho hay un momento muy tenso, que es lo que está más o menos en los trailers, que es que los ricos estos que colaboran con el museo van a esa inauguración, hay una cena de gala y aparece como una especie de performance de un artista que al principio a todos les parece graciosa y hasta moralizante porque tiene que ver con la animalidad o no de los seres humanos y demás, pero que en algún momento se empieza a poner violenta y nadie sabe qué hacer. Y bueno, ahí esa es lo que salió más o menos en todos los trailers. Es probablemente, si vieron algo de la película, lo que vieron, pero es un poco de la metáfora de las relaciones que tienen también fuera del mundo del arte, porque Christian, que él es tan políticamente correcto, cada vez que se cruza con alguien distinto en esa sociedad, termina derrapando. Sí, siempre termina metiendo la pata. Sea una mujer, sea un mendigo, sea un inmigrante, es como que no sabe qué hacer y la situación efectivamente se termina poniendo violenta. Entre violenta y patética, porque él es bastante patético, digamos, pero violenta. La otra historia que cuenta la película es que justamente al lado de ese cuadrado que era para reflexionar cómo llevarse bien con los conciudadanos y demás, le hacen una especie de tratagema de una mujer que necesita ayuda y cuando él la va a ayudar le afanan el teléfono. El celular, ¿no? Sí. Claro. Y como él tiene esto de localización lejana, la localiza en un lugar medio en las afueras de la ciudad y decide que tiene que ir a hacer algo. Tampoco que quiere venganza, pero que algo tiene que ir a hacer porque, bueno, tiene localizado dónde está el teléfono. Y ahí se empieza a ver que todo esto políticamente correcto enseguida le falla. Para empezar, lo obliga a uno de sus empleados, él que tenía tanta onda así con los empleados, lo obliga a que lo acompañe. Y de hecho, cuando llega ahí, lo obliga a que vaya y haga eso porque a él, medio que cuando llega ahí, arruga y lo manda al otro, y cuando el otro le dice, no, bueno, pero no me mandes a mí, le dice, mirá, yo soy tu jefe, lo tenés que hacer. Claro, ahí se acabó toda la tolerancia laboral. Y lo que hace es dejar una carta como anónima que dice, sé lo que hiciste, vos me robaste, y lo deja en cada una de las puertas de todo ese monobloc. Y con eso se va tranquilo porque él opina como que, bueno, con eso ya mandó un mensaje, claro, que o sea, no hizo nada violento, pero también dejó sentada su posición de que no se va a dejar robar, pero se siente incluso valiente, aunque hay unos chicos ahí que en un momento le van a hablar y enseguida que vea a alguien que no es de su círculo, digamos, de ricachones, se mete en el auto, pone la alarma y demás, pero bueno, Safi se va pensando que había estado bien, se siente de hecho muy vigorizado, pero bueno, esas cartas van a tener una consecuencia,
que van a aparecer después y cada vez que aparezcan lo van a hacer a él pisar un poco más el palito y mostrar que había muy poco detrás de esa corrección política, que en realidad más bien había en algunos casos todo lo contrario, y a lo sumo en algún momento le van a arrancar alguna justificación que intenta dar, que por supuesto es de la sociedad con lo terrible que es. O sea, nunca es él el que tiene el problema. Nunca tiene nada que ver con los problemas. En todo problemas. caso es que la sociedad es muy complicada lo hace así. Y lo puso en esa situación, ¿no? O sea que toda la corrección política rápidamente se va al tacho, y todos esos valores altruistas no solo no están, sino que casi justifica que en definitiva no pueden, digamos, ejercerse. Elegí esta película en particular porque sobre el problema de lo políticamente correcto en el arte podría haber otros ejemplos, porque hablaba de las artes plásticas y que es un terreno donde hubo muchas discusiones justamente en los últimos años y alrededor del surgimiento del Me Too, del movimiento feminista, porque empezó a cuestionarse desde este lugar de lo políticamente correcto la relación que tiene el arte con la mujer o qué lugar le da específicamente a la mujer el arte. Bueno, empezaron a aparecer estos cuestionamientos a los cuadros donde las mujeres aparecen en general desnudas, que hay pocas efectivamente pintoras, por lo menos que sean, no hay que pocas pintoras, pocas que son reconocidas. Que tengan un lugar, claro, reconocido que tengan en lugar, los museos. Uno agarra cualquier catálogo o enciclopedia de la historia de las artes plásticas y evidentemente solo los hombres pintaron, obviamente. Por supuesto. Así que eso está en discusión, y en el marco de esa discusión empezaron cosas como, por ejemplo, que al artista plástico Balthus en el Museo Metropolitano de Nueva York le bajaron una obra porque la consideraron perturbadora, ¿no? Porque había una mujer que era medio adolescente, entonces uno de los que fue le pareció que eso era ofensivo y pidió que lo bajaran y lo bajaron. Sí. Claro. Pasó también en la Galería del Arte de Manchester en Inglaterra con una obra de Waterhouse, Hilas y las ninfas se llamaba, que también había unas mujeres como decir, unas mujeres también medio adolescentes en situación de femme fatal, digamos, como conquistando, digamos, a Hilas. Sí, decían aparte que era como una cosa, se las presentaba también como un objeto. Claro, bueno, eso dijo la directora del museo, argumentó eso, que eso era el prejuicio de ver a las mujeres como femme fatal, entonces que por eso lo iba a bajar. Y uno podría efectivamente argumentar, y muchos de hecho lo han hecho, que está bien, el arte a su manera refleja el contexto histórico en el que está producido, entonces que es natural, o normal por lo menos, que en obras que fueron hechas en otras épocas donde esto se vean problemas, discusiones y prejuicios que ahora ya están discutidos por lo menos. Están discutidos y uno podría preguntarle, bueno, ¿tiene sentido imponerle esos valores a obras que están hechas en otro contexto? Bueno, quizás sí o quizá no. El problema es que la respuesta también a eso fue, no, bueno, son clásicos y los clásicos son eso y está bien, son de su época, y entonces tampoco hay que discutirlos, ¿no? Como dos posiciones, aplicar la vara de hoy al ayer, digamos, sin ninguna mediación, o dejar el ayer con esa excusa sin discutirlo. Que también termina siendo un discurso conservador, en definitiva. Pero el problema de la mayoría de estos casos es que la mejor solución que se les ocurrió a los museos no fue ponerlo en discusión, no fue buscar posibles performance o acciones que pudieran visibilizar este problema, sino sencillamente bajar los cuadros. O sea, censura, una simple censura, una idea medio paternalista, aparte de que si no lo ves el problema no existe. Y aparte de que entonces las personas que van a un museo, por ejemplo las personas jóvenes sobre todo, si van y ven una obra que no dice exactamente lo que ellos piensan en este momento, no la van a entender y se van a sentir ofendidas. Claro, o no la van a saber criticar, como los chicos, que entonces de eso mejor no se habla. No hablarles, claro. Y estamos hablando de instituciones importantes, de museos importantes, reconocidos, que algo tienen que ver aparte con sus decisiones en cómo es este mundo y esta relación con las mujeres, porque no es uno que opina desde afuera y que no tiene nada que ver con eso. Son instituciones que más bien deberían haber ido a ver cuántas exposiciones hicieron para mujeres, cuántas mujeres tienen en su catálogo, cuántos premios organizaron, porque ellos tienen políticas públicas, públicas o privadas hacia eso, no es que son espectadores como podemos ser nosotros. Sí, en eso también más bien estuvo siempre la crítica del lado de las mujeres, de hecho, bueno, Guerrilla Girls, por ejemplo, es uno de los grandes ejemplos, o sea, más bien siempre hubo que señalarles ese problema a las instituciones. Claro, bueno, las Guerrilla Girls se hicieron conocidas porque en la puerta del Museo Metropolitano de Nueva York pusieron un cartel que decía se había que entrar desnudo al museo porque el 85% de los desnudos eran de mujeres, claro, y solo el 5% eran pintores, o sea,
pintoras o autoras de obras de arte. De obras. Así que en estos casos me parecía interesante porque ahí es cuando se ve que lo políticamente correcto muchas veces es lo institucionalmente despolitizado, porque lo que no está nunca en discusión es qué políticas tienen esas instituciones que en definitiva tienen sus propios manejos que afectan a ese problema y que de golpe lo ven y o lo bajan o lo censuran o se asustan de que eso ocurra. 218 caracteres. Si Bette Davis hubiera tenido Twitter, podría haber escrito, arrobando a Joan Crawford, ¿qué se siente ser la mujer más linda del mundo? A los 2 segundos, Crawford le podría haber respondido, fue maravilloso, pero nunca fue suficiente. Y iba a agregar, ¿qué se siente ser la mujer más talentosa del mundo? Y Bette Davis a lo mejor iba a dejar pasar 1 hora, 1 hora y media, pero habría contestado, fue maravilloso, pero nunca fue suficiente. ¿Hubiera sido la conversación más retuiteada del momento? Probablemente en ese momento no, porque estas 2 actrices compartieron una batalla cuando las 2 estaban siendo como empujadas a la sombra después de haber sido el sol de la era dorada de Hollywood. Claro, básicamente porque habían crecido. Y claro, ya no eran las chicas ya no eran las chicas lindas o talentosas de antes. De su momento de oro. Esta conversación está imaginada, podríamos decir, o recreada en la miniserie que se llama Feud de Ryan Murphy, que es, como ya les dije en otro episodio, un productor que me parece que hace cosas muy interesantes. Acá se vio en Fox, pero también se consigue en cualquier cueva online, es un torrent que se consigue muy fácil. Es la historia de la filmación de una película que se llamó What Happened to Baby Jane en 1962. Esta película fue una empresa conjunta, más por necesidad que por amor, de 2 grandes actrices en medio de la decadencia del sistema de los grandes estudios de Hollywood, cuando la televisión empezaba a ganar poder y representaba como una amenaza, un poco parecido a lo que le pasa hoy con, por ejemplo, al cine, con Netflix, podríamos decir, o las empresas de streaming. Menos por amor y más porque ya no les quedaba otra, porque es conocida el enfrentamiento que hubo entre ellas. Obvio, es que ellas se odiaban, eran como enemigas, que además era una pelea que le gustaba mucho a las revistas de chismes, claro, que era como la industria auxiliar, se podría decir, de Hollywood. Siempre estuvieron enfrentadas, pero en este momento deciden unir fuerzas. Jessica Lange interpreta a Joan Crawford y Susan Sarandon a Bette Davis. Las actuaciones de las 2 son monstruosas. A Sarandon es como que le juega a favor un poco el parecido, así inesperado, pero Jessica Lange parece que nació para interpretar a Joan Crawford en ese momento de su vida, que es como que está viendo con amargura mientras se le desmorona el reinado a manos de chicas jóvenes. Hay una escena que es muy buena cuando ella está viendo a Marilyn Monroe en la tele, mientras se baja un martini puro en su mansión, que está muy buena. Ni Davis ni Crawford eran feministas ni luchadoras de la igualdad de nada. De hecho, vemos a Bette Davis cómo trata a su hija, que sí, es una basura. Probablemente les interesaba bastante poco todo este tema, pero fueron socias en una guerra que no declararon ellas, sino que se la declararon los grandes estudios y la industria del cine. Nadie las recuerda por esa pelea, más bien la recuerdan por las peleas entre ellas, pero fue real. Es algo como poco recordado también porque las 2 eran muy incorrectas y ellas 2 en esta lucha que dieron también decidieron ser muy incorrectas. La historia que cuenta Feud está ambientada a finales de la década de los años 1950, pero habla de prejuicios que están mucho más vivos de lo que deja ver justamente la corrección política que se respira sobre todo en climas como el de Hollywood. Las mujeres reducidas a pedazos de carne, literalmente. En la serie hay un diálogo que está muy bueno sobre el director que le va a proponer esta película a la cabeza de los estudios Warner, y el jefe le dice, no sé, la verdad, ¿vos te las cogerías? Yo no sé si quiero gastar guita en estas viejas. Y era así, porque, choca un poco por la forma en la que lo dice, pero es el prejuicio que, digamos... Sí, las propias negociaciones con ellas, cuando es con los directores, son así, son brutales. Porque las tratan como divas, por un lado, pero en el fondo, y aparte cuando llega el momento, dicen, bueno, pero vos ya estás vieja. Claro, después las humillan sin parar. Sí. Así que 1959-2019, estamos más o menos en lo mismo, se podría decir. ¿Qué cambió? Que de este lado de la pantalla hay muchas más dispuestas a dar la pelea. Con esto terminamos el episodio 8. Recordá que podés escuchar este y los demás episodios en el semanario de La Izquierda Diario en www.laizquierdadiario.com.